Estimados estudiantes, espero que estén muy bien. Soy el profesor Joel Rivera y hoy día quiero traerles hasta sus hogares el tema de la literatura española. Para ello vamos a hacer una contextualización rápida, ¿sí? Dentro de la semana es muy importante entender ese tema para poner las bases de lo que va a ser los movimientos barroco, renacimiento y sobre todo el siglo de oro, comenzando también a ver los representantes de cada uno de estos movimientos. Posteriormente el modernismo, el realismo, ya son movimientos que dependen mucho de la base que ustedes tengan sobre la literatura española. En cuanto al contexto histórico, podemos decir que la literatura medieval comprende un periodo entre el siglo V y el siglo XV. La Edad Media se inicia a mediados del siglo V, cuando el Imperio Romano de Occidente, ya entonces en decadencia, es destruido por las invasiones bárbaras. Se prolonga hasta fines del siglo XV, cuando cobra fuerza el fenómeno del Renacimiento y cuando Europa inicia su expansión mundial con el descubrimiento de América. Estamos hablando más o menos del año 1492. Como ustedes saben, fue en ese año en que se descubre América. La segunda edad de la historia estuvo signada por el sistema feudal. El sistema feudal genera costumbres sociales, políticas y guerreras peculiares, donde además se toma como ideal al héroe, ¿no? Por eso es que surge después el cantar de gesta, ¿no? El cantar del Miosi, por ejemplo, es una de las evidencias de que estos relatos en verso tenían su influencia dentro de la época. Por otro lado, cabe resaltar que durante todo el medioevo la Iglesia Católica jugó un papel muy importante. O sea, fue la única institución que realmente unificó al mundo occidental, y rigió la cultura y hasta la vida de los hombres de aquella época. En muchos casos fue beneficiosa, pero en muchos otros campos también trajo alguna decadencia, ¿no? Sobre todo en la creación literaria. Bueno, el idioma formal es el latín, ¿no? El latín se convierte en una unidad lingüística y en un lazo cultural, y a partir de se forman lenguas neolatinas, ¿no? O también llamadas romances. Las lenguas romances son también consideradas lenguas vulgares. Ya les voy a explicar en clase por qué. Como el castellano, se origina también de ahí el gallego, el portugués, el francés, entre otros. Es muy importante comprender que pasa de un teocentrismo al principio del siglo de la Edad Media, y pasa a ser autoprocentrismo, centrado ya desde el pre-renacimiento, ¿no? Obviamente que esto surge a partir del dulce estilo nuevo, que ya lo vamos a hablar. Vamos a hablar de eso, ¿no? Bueno, aquí surge el mester de clerecía, ¿no? El mester de clerecía tiene algunas características muy interesantes, ¿no? Primero, que hay que decir que era poesía culta, es decir, poesía preparada, estudiada. Eran hombres los que hacían esta poesía. Tenía mucha influencia de la iglesia, por eso se llama clerecía, viene de clérigo, ¿no? Clérigo, que es un término eclesiástico, ¿no? Y la poesía utilizaba bastante la educación secular, porque en esa época los que tenían más acceso a la educación eran justamente los que estaban o tenían algún nexo con la iglesia. No, eran caballeros estudiosos, muy disciplinados. Pero aquí entra la clerecía, que como les digo era el sistema eclesiástico, y de ellos inventan el cuadernavía. Pero vamos a ver algunas características esenciales, eso lo vamos a leer en clase. Entre las tendencias poéticas más importantes está el mester de juglería y el mester de clerecía, ¿no? que les estaba diciendo. Ahora vamos a ver algunas diferencias. Por ejemplo, el oficio cultivado del juglar, ¿no? Recitaban sus composiciones acompañándose de instrumentos. En cambio, aquí en el cartel de Melestía era un oficio cultivado por el clérigo o poeta culto,
El autor perseguía una finalidad didáctica, es decir, de enseñanza. Ahora, los temas eran nacionales y de personajes históricos, del juglar, ¿no? Dentro del Mester de Juglería. En cambio, en el Clerecía eran temas eruditos, eran vida de santos, milagros, mandatos, moral, ¿no? Como les digo, tenía una especie de finalidad de enseñar algo, ¿no? Ahora, aquí eran anónimos. En cambio, en el Clerecía la autoridad se conocía, ¿no? Porque no eran perseguidos por la iglesia, estos eran autorizados por la iglesia para escribir. En cambio, aquí las tendencias poéticas, el Mester de Juglería, ellos eran informales, ¿no? Tenía rima asonante y métrica irregular. Voy a repasar esto en clase con ustedes para que quede claro. Mientras que aquí era rima consonante y de métrica regular. Normalmente el verso alejandrino de 14 sílabas. Ahora, estamos hablando aquí, la expresión era cantar de gesta. Y aquí era el cuadernavía, ¿no? Que lo vamos a ver. Sobresalen aquí en el que le decía Gonzalo de Berceo, Santo Tomás de Aquino y el arcipreste de Gita, Juan Ruiz. Aquí resaltan, porque no conocemos autores, voy a mencionar algunos cantares. El cantar del Mio Cid, el cantar de Roldán de Francia, los Nubelungos, el cantar de los Nubelungos, también conocido de Alemania, y el cantar de Igor, que también es conocido, ¿no?, en Rusia. Bueno, yo ya la clases pasadas le había hablado sobre el cantar del Mio Cid, saben la historia ya. Si no la saben, repásenla, pueden encontrar un vídeo explicando esta en cualquier lugar. La estructura consta, pues, esto es muy importante, de 3.730 versos, de rimas asonantes y regulares. Según Menéndez Pidal, que es un historiador, está compuesto por 2 juglares en el año 1140. Después fue copiado por Pedro Abad, en otras traducciones Pedro Abad, en el año 1307. Es importante que esto es el manuscrito, el único manuscrito que tenemos del Mio Cid, escrito por Pedro Abad. Y publicado también por Tomás Sánchez en el año 1779, quien completó el relato, ¿no? Este es el único manuscrito hallado, ¿sí? Fue por Medinaceli, ¿no? Desde que fue escrito, copiado y publicado, ¿no? Esto es muy importante porque normalmente vienen preguntas del examen de admisión. Obviamente que lo voy a tomar, así que sería importante que lo sepan. El cantar de Roldán, que se les voy a contar la historia en la clase, se centra en la venganza, en la derrota de Carlomagno por su competidor, que él no sabía que era hasta ese momento su amigo. Estamos hablando de Gamelón, ¿no? Gamelón. Ya les voy a contar la historia dentro de la clase. Bueno, para un poquito, porque el tiempo aquí en el vídeo es corto, vamos a seguir. El cantar de los Nobelungos también, ¿no? Escrito, es de origen alemán, escrito en Austria, ¿no? Es entre el año 1200 a 1204 que fue escrito, una leyenda alemana de amor, odio, venganza y fidelidad. También lo voy a contar en clase. Ya vimos esto del cantar de clerecía. Ahora, es muy importante tener en cuenta que el cantar de clerecía es poesía culta, ¿no? Persigue una finalidad didáctica de enseñanza. El más sobresaliente de ellos es, sin lugar a dudas, el gran Gonzalo de Berceo, ¿sí? Gonzalo de Berceo es el gran poeta de el Mester de Clerecía. Es el primer poeta castellano de nombre conocido. Nació en Berceo, La Rioja, en los últimos años del siglo XII. Se educó en el monasterio de San Milán de la Cogolla, ¿no? Y se supone que tuvo alguna relación con la Universidad de Palencia, la más antigua de España. Lleva a su máxima expresión el uso de la cuadernavía, de procedencia obviamente francesa, y su obra abarca la vida de los santos, ¿no? Escribió Milagros de Nuestra Señora, es su obra más divulgada, más conocida. Esta se compone de 25 narraciones precedidas de una introducción alegórica en la que describen los milagros que obra la Virgen a favor de sus devotas para salvar las almas o protegerlos de algún mal.
Es muy, muy interesante esta obra. Si tienen alguna oportunidad de leerla, léanla. El martirio de San Lorenzo, el sacrificio de la misa, la vida de San Milán y la vida de Santa Oria son algunas de sus otras obras conocidas. Después tenemos a Don Manuel, ¿no?, que fue conocido también como el infante de Castilla. Es de familia real, como dice aquí, participó en la vida política y militar de su época y se dedicó a escribir. Además, fue muy criticado por esta labor. Su obra obviamente refleja las preocupaciones psicológicas. En el libro de los ejemplos, que es de estructura, básicamente son 51 cuentos, apólogos y ejemplos, un conjunto también de 100 proverbios, un tratado sobre la salvación del alma, ¿no? Son algunas de sus más, en cuanto a estructura, más importantes. Ahora, consta de 51 cuentos de procedencia oriental. Estos son orientales porque tienen una moraleja al final en verso. Fue criado Patronio, que refiere a su señor, es decir, que él le atribuye a don Juan Manuel estas obras. Cada uno de sus capítulos propone una norma de vida y todos ellos responden a la misma técnica expositiva. Es muy importante esto, ¿no? Muy importante esto. Ahora, en cuanto a sus personajes, pues tenemos el conde Nicanor, ¿no?, el consejero Patronio, el conde que le plantea un problema que tiene y Patronio le responde con un cuento, ¿no? Sucesivo, ¿no? Sucesivo. O ejemplo en el que da una solución a una situación parecida a la que tiene su reino. Y bueno, la estructura básicamente de los cuentos es un diálogo inicial entre el conde Lucanor, donde le expone el problema a su criado Patronio. El cuento, que es el hecho en que Patronio le da respuesta al problema. La aplicación que hace Patronio, que se desprende del cuento. Y la intervención, don Juan Manuel incluye una moraleja al final, ¿no? Él es el que termina dando la moraleja. Después de Juan Luis podemos decir mucho. Él intercala, como dice aquí, en su narración, fábulas, historias alegóricas, ¿no?, poemas a la Virgen, consejos. A él se le considera el primer poeta humanístico español y además el máximo exponente del mester de clerecía, junto al gran Berceo, ¿no?, a Gonzalo de Berceo. El libro del Buen Amor es su obra más importante, que es una suma de historias. Pueden distinguirse en él a un protagonista que se presenta a sí mismo como Juan Ruiz, al cipreste de Hita. Y la obra resume uno de los contrastes universales del hombre, o sea, la continua lucha entre el bien y el mal, expresado en ese tiempo en el sentimiento obviamente religioso y también en el sentimiento profano, ¿no? La lucha entre estas dos tendencias, ¿no?, a ser religioso, espiritual, a ser carnal o pagano. Otras tendencias, entre las otras tendencias que tenemos, están en la poesía provincial, que está escrita en lengua romance. Fue escrita más o menos en el año, en el siglo XIII, ¿no? Es la primera lírica culta en la lengua romance, surgió en Provenza, por eso se llama así, y otras cortes del sur de Francia. Era una poesía de tema amoroso, escrita por trovadores, poetas de gusto refinado y elevada posición social. En sus poemas escritos en primera persona, los trovadores crean un nuevo concepto del amor, el amor cortés, llamado así porque solo podía darse entre damas y caballeros nobles, según ellos, ¿no? La característica del amor cortés es que siempre se trata de un sentimiento desdichado y platónico, o sea, idealista. La amada, generalmente casada con un señor poderoso, es descrita por el poeta como un ser frágil, puro y dotado de las más elevadas virtudes, ¿no?, la pureza, la castidad y la obediencia. Después surgen las novelas de caballerías, que son obviamente las primeras composiciones escritas en prosa.
En prosa, ya ustedes saben cómo es la prosa y su diferencia con el verso. Estas narraciones contaban las hazañas de un valiente y solitario caballero cuyo objetivo era conquistar el corazón de una virtuosa e inalcanzable dama. El autor más conocido fue el francés de Troyes, ¿no? Si no me equivoco, Chateaubriand de Troyes, ¿no? Y su obra Lancelot o El caballero de la carreta. Ese es el más conocido. Ahora también surge el dulce estilo nuevo, o también conocido como el dolce stile nuovo. Bueno, no sé mucho italiano, pero así. Y surge en el año, en el siglo XIV. ¿Sí? En el siglo XIV. Es una escuela poética que se desarrolló en Italia y que también recreó el tema del amor cortés. Sin embargo, a diferencia de los anteriores, de los provenzales, los poetas del dulce estilo nuevo sostenían que la poesía debía reflejar la belleza y el ser la expresión de un sentimiento puro e idealizado. Por eso introdujeron nuevas formas métricas e incorporaron recursos más refinados y elegantes. El principal representante de este estilo es el genial poeta italiano Dante Alighieri, que vamos a hablar de él, obviamente. Hablaremos de él, porque aquí ya entra el pre-renacimiento. Aquí entramos y hablamos de él. Bueno, hablando un poco del pre-renacimiento como tal, tendríamos que decir que en los aspectos generales, obviamente que aquí entra el estilo nuevo, el dulce estilo nuevo, ¿no? Aquí tenemos que ver que aparece pues en Italia, obviamente, la poesía stilnovista considera a la mujer como el máximo referente, la obra más perfecta de la creación divina, obviamente colocada entre el límite de lo humano y lo celestial. Aquí, por eso es el gran resaltante, el gran representante es Dante Alighieri, porque justamente es el que en su obra La Comedia pone a Beatriz, que es el concepto de la mujer como la perfección divina, de la perfección entre lo divino y lo humano, ¿no? Obviamente que trata pues de poner a ella como el centro de todo, la idealización de la mujer, ¿no? La renovación del concepto del amor. Ahora, hay que ver también que este es concebido como el introductor de una vida nueva, ¿no? La renovación del concepto del amor. Y también que pues la idealización del amor es concebida como una idea purísima cuya belleza contiene la imagen terrestre de la sabiduría. Entre los iniciadores están Guido Guineselli, discúlpeme, son nombres difíciles, Guido Cavalcanti, Guitone de Acereso, ¿no? Petrarca y Dante son los máximos exponentes, ¿no? Son los que llevan esto al límite, ¿no? En la que desarrollan una corriente filosófica de humanismo que revaloriza la cultura greco-latina, es decir, la literatura clásica, así como el pensamiento nuevo de la concepción del antropocentrismo. Deja de ser Dios ya el centro de todo para que se vuelva el hombre sea el núcleo, el centro del universo. De la comedia podemos decir mucho, pero aquí hay que considerar que Alighieri, Dante, Boccaccio y Petrarca son los máximos representantes de las letras italianas. El tres centro. Así se le conoce a estos tres grandes poetas. Hablaremos también de Dante Alighieri. Sí, va a ser muy importante hablar sobre él porque era de familia noble pero sin fortuna, perteneciente al partido del Papa, ¿no? El partido güelfo. El hecho más noble durante su juventud es su amor por Beatriz Portinari. Este nombre es importante, a quien conoce a los 9 años en el año 1200 más o menos 74. Más tarde reunió sus poesías de juventud en una recopilación que le llamó él Vida Nueva, o en su idioma original Vita Nova. Beatriz era una mujer florentina. Dante la ve por segunda vez 9 años después y se enamora de ella perdidamente. Pero en el año 1285 más o menos, quizá por motivos políticos, Beatriz fue dada en matrimonio a Simone de Bardi, y en junio de 1290, 5 años después de haberse casado, muere.
Muere cuando apenas tenía 24 años de edad. Dante, para recuperarse de ese duro golpe, muchachos, por la muerte de su amada, se sumerge en sus estudios de los artistas clásicos, en especial de Virgilio. De Virgilio, bueno, no hemos hablado de Virgilio, pero es importante decir que es el máximo representante de la literatura latina. Y pasado los 30 años de edad, se desposó con una joven florentina. Bueno, ahí lo vamos a dejar porque hemos llegado al límite. Espero que les haya gustado el vídeo y que sobre todo que hayan aprendido. No olviden que vamos a ver todo esto en la clase, no se preocupen. Todo esto lo vamos a ver en la clase. Listo, chicos. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero os haya gustado.